Muy buenos días, hermanos de Campamento de Dios, y buenos días a todos los hermanos que nos están siguiendo las transmisiones desde otras partes del mundo. Esperamos en nuestro Señor Jesucristo que todos ustedes se encuentren bien. Pues sé, obviamente, que los tiempos no han sido los mismos y que seguramente ha de haber quizás dificultades o problemas en su familia. Y es mi deseo y es mi petición y mi oración que Dios siga guardando de la vida de todos y cada uno de ustedes. Hermanos, en este día vamos a dirigirnos y vamos a continuar con nuestra carta que hemos estado estudiando ya por bastantes domingos, aproximadamente ya por 6 o 7 domingos, y es la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, y quiero que abran sus Biblias ahí en el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6 de esta carta y de esta serie que hemos venido llevando ya por algún tiempo, Elegidos. Y en esta ocasión la serie se llama Elegidos para no volver atrás. Elegidos para no volver atrás. Abran sus Biblias pues ahí, 1 de Pedro 4, y dice la palabra de Dios así: Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de su vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado, han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios: inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a los ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vida vieja se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos. Aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. Señor bendito, háblanos, Padre, en esta mañana, que sea tu palabra la que nos recuerde, la que nos exhorte, la que nos anima, la que nos ilumine, Señor, respecto a esta verdad que encontramos en este pasaje, Padre, que tú nos has elegido para no volver atrás. Somos hijos tuyos, nueva creación, nuevas criaturas, que no podemos, Señor, y no debemos irnos hacia atrás. Te lo suplicamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, no me dejarán mentir, pero no es raro encontrarnos con personas que alguna vez nosotros los consideramos verdaderos creyentes, pero que ahora ya no lo son. Hubo un tiempo en el que ellos profesaban nuestra fe o decían profesar nuestra misma fe, y de pronto ahora cuando volteamos y los buscamos para ver en dónde están, no los encontramos a ellos. Gente que abandona la fe en medio de los problemas y del costo personal del discipulado. Es una tristeza. Esa es una gran tristeza, pero también es una realidad. Es una realidad que nos encontramos con esta clase de gentes que están abandonando la vida cristiana. Y que suceda no significa que la palabra de Dios haya fallado. El que haya personas que dejen o que abandonen la fe no significa que la palabra de Dios haya fallado, sino todo lo contrario. De hecho, es una prueba de que la autenticidad y la veracidad del contenido de las Escrituras señalan que esto va a ocurrir. Dios ya había advertido, Jesucristo advirtió que algunos no eran realmente discípulos, aparentaban serlo, aparentaban ser parte del pueblo de Dios, pero al final de cuentas no lo eran. Miren, hay una parábola muy conocida que aparece por lo menos en 3 evangelios, en los 3 evangelios que tenemos, en Mateo, en Marcos y en Lucas, y es la parábola del sembrador. Y Jesucristo ahí habla respecto a 4 tipos de terreno donde su palabra es sembrada. Por lo menos no parezca que existan más, sino estos 4 tipos de terreno. Y todos, cualquier persona, encaja por lo menos en uno de estos 4 terrenos. Solamente en el primer terreno, en los que son sembrados en el camino, se dice que es Satanás el que llega y quita la palabra que Dios sembró en sus corazones. En los otros 2 terrenos, porque de los 4 terrenos, 3 son infructuosos y solamente uno da frutos, de los 3 terrenos que son infructuosos, en uno llega Satanás y quita la palabra. En los otros 2 terrenos son
las mismas personas las que toman una decisión. Los que fueron sembrados, por ejemplo, entre las piedras, dice la palabra de Dios ahí que ellos recibieron la palabra con gozo, pero ven los problemas. Y entonces este terreno también es un terreno infructuoso. En estas tres clases de terreno, donde la semilla no da fruto, aparecen en esta carta de Pedro también. Lo que Jesucristo dijo en aquella parábola del sembrador respecto a los tres tipos de terreno que son infructuosos, también van a aparecer en esta carta de Pedro. Y a la vez Pedro les está escribiendo también a verdaderos cristianos, así que también aparece ese cuarto terreno donde la palabra de Dios sí da fruto. Esa buena tierra que da fruto y a 100 por 1. Pero para que la semilla de la palabra de Dios dé fruto en nuestras vidas, tenemos que estar preparados. La palabra de Dios no esconde esta verdad. La palabra de Dios señala que continua y sistemáticamente, como creyentes, tenemos que estar preparados porque estamos luchando por lo menos contra dos enemigos. La palabra de Dios no esconde esto. Estamos en medio de una lucha y estamos luchando contra el mundo, Satanás y sus ángeles y todas las estructuras que funcionan junto con él, pero también estamos luchando contra nuestra propia debilidad. Nuestra debilidad, nuestra vieja naturaleza de la que hablé un poco la semana pasada, que nos jala todavía hacia esas pasiones, hacia esos deseos mundanos. Y entonces, como creyentes, vamos a sufrir. O sea, es obvio que cuando vivimos en un mundo que está controlado por Satanás y por sus demonios, y aparte todavía tenemos vestigios de nuestra vieja naturaleza, es un hecho que vamos a estar sufriendo. Es un hecho que vamos a sufrir mientras que estemos peregrinando por esta tierra. Por eso tenemos que estar preparados. Entonces, la Biblia no esconde esto. El problema es que hay quizás algunos que enseñan que el cristiano no va a sufrir. El cristiano no sufre. Y cuando llega alguien al evangelio y le enseñan esto, le enseñan que el cristiano no sufre y de pronto hay sufrimiento en su vida, lo primero que piensa es que Dios falló. Pero porque no se enseñó que la Biblia en ningún momento promete que no va a haber sufrimiento para el cristiano. Entonces, como cristianos tenemos que estar listos para no volver atrás. Somos elegidos por Dios para no volver atrás, pero por ello tenemos que estar listos para avanzar y no dejarnos desanimar por esos problemas y esas tribulaciones que van a llegar en la vida. Y lo primero que encontramos aquí es que nosotros tenemos que estar preparados para el combate. Tenemos que estar preparados para la lucha, preparados para este combate que tenemos. Dice la palabra de Dios, versículo del 1 al 3. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él, o sea, que tuvo Cristo, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de su vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado, han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a los ídolos. Uno de los problemas principales que motivaron a Pedro cuando estaba escribiendo esta carta era corregir una tendencia creciente en las iglesias de Asia Menor a quienes está escribiendo. Resulta que muchos cristianos o supuestos cristianos estaban abandonando la fe a consecuencia del costo personal de la persecución. Por lo menos existen evidencias escritas de la época donde algunas personas documentaron o comentaron lo siguiente, dijeron que varios cristianos estaban abandonando la fe. Algunos confesaban que habían abandonado la fe hacía unos 3 años, otros hacía muchos otros años, y parece ser, algunos pocos mencionan ahí en sus escritos que ya tenían como 25 años practicando la fe y habían abandonado el cristianismo. Les decimos cristianos porque se identificaban con la fe y por ponerles un nombre, pero nosotros sabemos que un verdadero creyente jamás va a abandonar la fe. Pero existían personas dentro de la iglesia
que por muchos años, probablemente hasta por 25 años, algunos aparentaban ser cristianos, pero luego abandonaban la fe. Y por eso Pedro escribe la carta, motivado en cierta manera por ello, y está comentando esto, ¿no? Está comentando que no podemos volver atrás, debemos estar listos para luchar para no abandonar la fe. En el Nuevo Testamento encontramos varios ejemplos de personas que abandonaron la fe. El más famoso de ellos quizás Judas Iscariote, discípulo de Jesús, que por 30 monedas de plata, o sea, por amor al dinero, entregó a Jesús. Está el caso del colaborador de Pablo, Demas, que aparece en 2 de Timoteo 4:10. Él también abandonó la fe y supuestamente, según lo que comenta Pablo en 2 de Timoteo, era compañero de Pablo, o sea, le ayudaba en las misiones que él hacía. Y él había abandonado también la fe. Pablo menciona también en 2 de Timoteo el caso de Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. El caso, hermanos, es que nos enteramos y aún en nuestros días podemos verlo. Hay personas que pueden congregarse por un buen número de años, que pueden alabar a Dios entre nosotros, pero que de pronto abandonen la fe y nos hace preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque es que personas que vemos nosotros en ellos quizás sí un deseo por la palabra de Dios, los vemos reuniéndose entre nosotros, conviviendo con nosotros, llamándonos hermanos, como nos llamamos hermanos, y de pronto dejan la fe. La razón principal que menciona Pedro, al menos en esta sección, la razón principal aquí, por la cual estas personas abandonan la fe, es porque no estaban listos para luchar contra el enemigo y contra las pasiones que están batallando contra el alma. Una de las razones por las cuales supuestos cristianos abandonan los caminos es porque no están listos para la batalla. En el versículo 1, Pedro dice, prepárense. Y luego después dice, estén listos. Prepárense y estén listos. Si ustedes están leyendo la versión de la Reina Valera del 60, van a encontrar ahí, armaos, ármense, que es un término militar, que aquí es la única parte en la que va a aparecer este término militar, en el griego, así, ármense. Y Pedro lo utiliza porque a los hermanos a los que él está escribiendo, ellos viven en colonias romanas, viven en parte del Imperio Romano, entonces ellos ven por sus casas, por el frente de sus casas, ven marchar ven marchar legiones de soldados romanos que están ahí para cuidar la paz. En estos territorios dominados de Roma, sobre todo en los territorios más conflictivos, el emperador enviaba tropas para que hubiera una continua presencia militar y de esta manera evitar que hubiera una revuelta o que hubiera un motín. Y entonces Pedro está diciendo, así como el gobierno romano está listo para impedir cualquier insurrección, el cristiano debe estar listo para acabar con cualquier ataque que venga hacia la vida. Ya sea que venga de Satanás, o ya sea que venga desde nuestro interior, desde nuestros propios malos deseos. El cristiano tiene que estar listo para enfrentar esta batalla. Por eso Pedro utiliza esta palabra, ¿verdad? Ármense, así como el Imperio Romano está listo para que siempre haya paz en su territorio y no haya ninguna revuelta. El cristiano tiene que estar listo, tiene que estar armado para cuando venga la batalla, acabarlo, aplanar rápido, acabar, que haya paz también en el cristiano. En 1 de Pedro 5:8, en esta misma carta, un capítulo más adelante, Pedro dice esto, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Aquí vemos por lo menos la primera clase del terreno donde cayó la semilla. Está el enemigo Satanás, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y Jesucristo dijo, ese terreno es el primer terreno donde cae entre el camino, llega Satanás y quita la palabra. Y quita la palabra que se había puesto ahí, que Dios había sembrado en sus corazones. Luego en 1 de Pedro,
aquí mismo en este capítulo, en el 4:2, los versículos que leemos, dice ahí, no pasarán el resto de su vida siguiendo sus pecados, sus propios deseos, sino que están ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios: inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a los ídolos. Y aquí observamos el tercer tipo de terreno, donde Pedro está diciendo, ya basta. Si ustedes están leyendo la Reina Valera va a decir esto, ya basta, ¿verdad? Basta ya. Ya basta de estarle dando rienda suelta a esas pasiones que están luchando contra su alma. Porque si dejas que esas pasiones estén batallando ahí y sigan creciendo, eres parte de ese tercer terreno donde los placeres del mundo y el amor por las riquezas ahoga la palabra de Dios. Por eso Pedro dice, basta ya, o sea, déjense de eso, es parte de su vieja naturaleza. Pero mientras sigan luchando con esas pasiones y mientras sigan alimentándolas y mientras sigan permitiéndose llevar por ellas, pueden abandonar la fe. Es muy posible que lo hagan. Así que Pedro por eso dice, déjenlo atrás, quítenlo, que no esté en ustedes. ¿Cuál es entonces el antídoto para estas dos luchas? ¿Cuál es el antídoto para luchar contra Satanás y cuál es el antídoto para luchar contra nuestros malos deseos? Pedro dice, estén preparados, estén listos, pero fíjense cómo dice Pedro, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Cristo. Ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Cristo, estando listos para resistir. Y yo considero que más adelante, en este mismo capítulo, Pedro va a señalar de una manera práctica cómo podemos estar listos. O sea, ¿qué es adoptar la actitud de Cristo? Versículo 7, vean lo que dice, el fin del mundo se acerca, por lo siguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. ¿Cómo podemos luchar contra los enemigos que batallan contra nosotros, Satanás y nuestros malos deseos? Orando. Sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre una gran multitud de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Dios, en su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse unos a otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Lo que vemos aquí es que Dios ha dispuesto para nosotros maneras de cómo podemos vencer nuestras tentaciones, los ataques del enemigo y nuestros pensamientos de duda y nuestros titubeos que son parte de la vida cristiana. Dios ha puesto maneras de cómo podemos vencer todas estas dudas que llegan hacia nosotros y los ataques que vienen desde afuera. En primer lugar tenemos la oración. Sean disciplinados con sus oraciones. Esa relación que tenemos con Dios en la que podemos hablar libremente con Él, platicarle de nuestras luchas personales, platicarle de nuestras preocupaciones, platicarle de nuestras ansiedades y que podemos estar seguros que Él nos escucha y nos contesta también. Pero Pedro dice, sean serios y disciplinados. Esto quiere decir que no voy a estar orando solamente cuando me acuerdo, o solamente voy a orar de vez en cuando o cuando son los alimentos. No, Pedro está diciendo, sean serios y disciplinados. De alguna manera Pedro está diciendo, ustedes tienen que ser intencionales en apartar un tiempo para pasar hablando con Dios. Y tomen este asunto con seriedad. Tómenlo con seriedad porque estamos en medio de una lucha. Pedro dice, el fin del mundo se acerca, por lo tanto sean serios y disciplinados con sus oraciones. Se trata de apartar tiempo. Se trata de desear hablar con Dios, porque en esa comunicación, en ese diálogo que tenemos con Dios, podemos entregarle todas nuestras cargas, cualquier problema, dificultad que tengamos, cualquier ansiedad que nosotros tengamos, podemos dejársela a Él y sabemos que Él nos va a contestar. La siguiente herramienta que tenemos para luchar es la comunidad de la iglesia.
Y Pedro dice algo así, lo voy a parafrasear más o menos lo que está diciendo aquí Pedro. Pedro dice, síganse demostrando un profundo amor unos por otros. Está hablándoles a creyentes. Síganse demostrando amor unos por otros, ayúdense en sus necesidades y ejerzan sus dones para servirse unos a otros. Es lo que está diciendo Pedro aquí. Dios les ha dado dones que han sido para servirse los unos a los otros. Pedro dice, síganse demostrando amor unos a otros, abran las puertas de su hogar con alegría al que necesita un plato de comida. Está hablando a cristianos, y recuerden que está hablando a cristianos peregrinos y extranjeros, o sea que son cristianos que seguramente tienen necesidades económicas y probablemente algunos de ellos están en una mejor posición económica. Por eso Pedro dice, abran las puertas de su hogar con alegría, denle un plato de comida al que lo necesite y si es necesario, denles un lugar donde dormir. Entonces Pedro está diciendo esto. Ámense unos a otros, ayuden en sus necesidades y ejerzan sus dones para servirse entre todos. Esta manera de estar listos implica que como iglesia debemos estar unidos para enfrentar la maldad. En amor nos ayudamos unos a otros en medio de esas caídas y bajones espirituales. Tú conoces probablemente algún hermano que está atravesando por una situación difícil. Somos una iglesia un tanto grande y a veces es difícil conocer las necesidades de todos, pero entre los que son más cercanos seguramente conoces tú las dificultades por las que están pasando. Debemos ayudarnos en esas bajones, en esas caídas espirituales que de pronto podemos tener. Y debemos utilizar los dones, esas capacidades espirituales que Dios nos ha dado para ayudarnos a crecer en la fe. O sea, la palabra de Dios dice que los dones que nos han sido dados a nosotros han sido para edificar el cuerpo de Cristo, o sea, para edificar a la iglesia. Tenemos que usarlos, ¿verdad? Porque en medio de esta lucha, los creyentes tienen que usar sus dones para ayudar a los otros creyentes a fortalecer su fe. Lo que me impresiona a mí cuando estoy leyendo esto, hermanos, al menos en el versículo 10 del capítulo 4, es que cuando Pedro está hablando del ejercicio de los dones, me impresiona en el contexto en el que lo está haciendo. Porque recordemos que a quien Pedro les está escribiendo, ellos están sufriendo persecución por el hecho de ser cristianos, ellos están siendo menospreciados, ellos están siendo oprimidos por creer en Cristo y no les dan los derechos que tienen los ciudadanos. Y Pedro les dice luego aquí, ¿has recibido el don de hablar en público? Habla como si Dios estuviera hablando por medio de ti. O sea, los cristianos están atravesando por un momento crítico en el cual son menospreciados por su fe, donde compartir su fe los hacía ser menospreciados o ser menos aceptados por la sociedad. Y aún así Pedro les dice, sigan usando sus dones. Aunque sea difícil hacerlo en esos tiempos, háganlo. Es lo que me impresiona a mí cuando veo esto. O sea, oye, ¿cómo se le ocurre a Pedro decirles esto a ellos si están sufriendo precisamente por ser cristianos y cada vez que se identifican con el cristianismo la gente los oprime más? Y Pedro les dice, usen sus dones. ¿Tienes el don de hablar en público? Habla en público. ¿Tienes el don de ayudar a otros? Ayuda a otros. O sea, por más difícil que sea la situación, sigue utilizando tus dones. Porque es una lucha. Y porque los dones que Dios nos ha dado para edificar a su cuerpo es una de las armas que tenemos para vencer la maldad. Es una de las armas que tenemos para evitar que hermanos nuestros se pierdan. La cuarentena nos ha obligado a cerrar templos. La cuarentena nos ha obligado a evitar las reuniones personales para minimizar los contagios. Y eso sin duda y tristemente ha enfriado la fe de algunos. Y ha enfriado la fe de algunos porque no reciben el alimento espiritual de esa adoración corporativa que venimos a hacer cuando cantamos todos juntos. Y también ha enfriado la fe de algunos porque no pueden ejercer sus dones o creen que no pueden ejercer sus dones. Varios cristianos consideran que la única manera en la que pueden ejercer su don es cuando se presentan el domingo en el templo. Y entonces, por esa razón, como ya no nos reunimos en el templo, pues ya no hay razón para ejercer el don que Dios nos ha dado. Y si a ello le sumamos que la cuarentena nos obligó a evitar reunirnos,
pero aún así la vida sigue su curso, con todos los problemas que tiene la vida comúnmente, afanes, necesidades que encontramos en ella. No es de extrañar que varios de nuestros hermanos se encuentren atravesando por un momento difícil de su fe. La cuarentena nos ha obligado a encerrarnos, pero la vida sigue su curso. Y no podemos tener ese contacto tan personal como teníamos antes. Pero para luchar contra ello tenemos la oración y la comunidad de la iglesia. Dios ha puesto dones en ti, creyente. Aunque estés en tu casa, sigues teniendo los dones espirituales que Dios te ha dado. ¿Tú sabes qué dones te ha dado? ¿Te ha dado el don de servicio? Úsalo para servir. ¿Te ha dado el don de ayudar? Úsalo para ayudar. ¿Te ha dado el don de enseñar? Úsalo para enseñar. ¿Te ha dado el don de predicar? Úsalo para predicar. El hecho de que estemos confinados a nuestras casas y que no podamos reunirnos en un templo no significa que no podamos seguir utilizando los dones. Más bien tenemos que buscar maneras creativas de cómo usarlos en nuestros días con las limitaciones que tenemos, porque tu don espiritual ayuda a otros a enfrentar sus luchas espirituales. Algunos hermanos tienen el don de consejería y son buenos consejeros. Tienen el don de animar y de exhortar a otros. Pueden buscar alguna manera creativa de utilizar su don, por supuesto que lo pueden utilizar. Los maestros, los hermanos que tienen don de enseñanza, que Dios les ha dado esa capacidad de enseñar, por supuesto que pueden buscar maneras de cómo seguir enseñando, aunque no podemos estar en un templo. Entonces, hermanos, tenemos que estar listos para la batalla, porque no quiero que ninguno vuelva para atrás. Todos podemos, ¿verdad? Todos podemos continuar, pero para hacerlo tenemos que adoptar la actitud de Jesús. Y Jesús era disciplinado. Jesús era disciplinado con sus oraciones. Si era un día difícil, si era un momento complicado, Él se levantaba temprano para ir a orar. Y apartaba tiempo, dice la palabra de Dios que se apartaba de sus discípulos y Él se iba solo hasta el monte y se ponía a orar. Él era disciplinado porque Él sabía que estábamos en una lucha. Y también Jesucristo, Él hizo del servicio a los demás una cualidad de su vida. Él utilizó sus dones, las capacidades que Dios le había dado, aparte que también pues Él es Dios, ¿verdad? Pero Él recibe el poder cuando viene el Espíritu Santo ahí, en el bautismo. Y utiliza estos dones para fortalecer a sus discípulos. Por eso adoptar la actitud de Cristo, yo veo que es esto, ¿verdad? Es orar, es ser disciplinados en las oraciones y es además seguir demostrando amor como Jesucristo demostró amor y es utilizar las capacidades que Dios nos ha dado para servirnos unos a otros. Estamos en esta lucha, hermanos, y tenemos que estar preparados para enfrentarla. Tenemos que estar listos para enfrentar la lucha y no vaya a ser que en el futuro seamos de esos que abandonan la fe, que encontramos obviamente en las cartas de Juan, que aquellos que abandonan la fe es porque nunca eran creyentes verdaderos. Aparentaban, pero no lo eran. Y número 2, hermanos, tenemos que estar preparados para el juicio. Sigue diciendo los versículos 4 en adelante. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida, se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse a Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. Lo que está pasando aquí en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 4, es que los que antes eran amigos de los cristianos, según este pasaje, se sorprenden del cambio que ha habido ahora en ellos y están calumniándolos o están mintiendo sobre ellos o les están levantando falsos por el hecho simple de que no quieren que sean cristianos. La presión social de amoldarse al mundo que como cristianos enfrentamos se puede manifestar de muchas maneras. En algunos lugares de nuestro país, sobre todo cuando se viene de familias católicas, mayormente católicas,
y aquí en Oaxaca esto es bien normal, cuando una persona se convierte a Cristo, empieza a sufrir el desprecio de su familia. No lo invitan a las fiestas, no le hablan, porque ya se hizo de otra religión. De alguna manera la familia está presionando para que ese cristiano ahora vuelva otra vez a donde estaba antes, a la adoración a los ídolos. El mundo secular, de lo que se enseña en las universidades, presiona a nuestros jóvenes constantemente, metiéndoles ideas acerca de que el cristianismo es falso, no existe Dios, no hay bueno ni malo. Entonces hay presión de parte del mundo, por parte de la familia, por parte de los amigos, por sacarnos del cristianismo. Y esta presión, en algunos casos, llega a ser violenta. Llega a ser violentas y incluso ha habido pueblos aquí en México donde expulsan a los cristianos, donde les queman sus casas, donde les quitan sus terrenos y los dejan sin nada y los sacan de la comunidad. Cuando una persona que vive en una comunidad así, tan hostil al Evangelio, y de pronto se vuelve cristiana, podemos entender que probablemente es muy difícil para ellos mantenerse en el camino, porque la presión es demasiada, demasiada. Imagínense a alguien que lo dejan sin nada en sus casas, en su pueblo, que le quitan su casa y todas sus propiedades que tenía y pues básicamente ya no tiene nada. Entendemos que para ellos seguramente es muy difícil. Y la tentación de pues regresarse a lo mismo es algo muy fuerte. De alguna manera si ellos no sufrirían alguna pérdida tan grande. Por eso, si regresamos un poquito atrás, tenemos que ayudarnos unos a otros. Porque la manera en cómo enfrentamos estas luchas es apoyándonos. Entonces nos topamos con cristianos así, que han perdido todo en sus pueblos por el Evangelio. Los demás cristianos tenemos que ayudarlos, ¿verdad? Echarles la mano para que ellos también, porque si no, probablemente la presión los va a hacer que la palabra de Dios no haga todo el efecto en ellos y no permanezcan en la fe. La comunidad a la que está escribiendo Pedro tiene este mismo reto. Los adversarios los están persiguiendo y dice aquí la palabra de Dios que están inventándoles chismes, inventándoles calumnias como una manera de presionarlos para que regresen a la vida antigua. Y entonces aquí estamos observando el terreno de esa semilla que cae en piedras y que ceden ante la persecución por creer en el Evangelio. ¿Cómo enfrentamos esta batalla? Bueno, la manera como Pedro menciona aquí en este capítulo es recuerden que va a haber un juicio final. Va a haber un juicio final de parte de Dios. Ustedes recuerden que ellos tendrán que enfrentarse a Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Entonces Pedro dice, cuando ustedes estén sufriendo persecución por ser cristianos, recuerden esto. Recuerden que hay un juicio de Dios. Y en ese juicio Él va a juzgar a todos. Y va a condenar a aquellos que los están persiguiendo a ustedes y que los desacreditan por ser creyentes. Dios va a condenar a ellos. Pero esta mención del juicio, hermanos, tiene un doble propósito. Darnos esperanza y a la vez también un temor por Dios. Un temor reverente, un respeto por Dios. Porque por un lado tenemos la esperanza de que el juicio de Dios va a ser una realidad. Y cuando eso suceda, todos los cristianos vamos a ser reivindicados ante el mundo y Dios nos va a restaurar. Pero también nos recuerda de la realidad del juicio de Dios y que por lo tanto debemos de temer de no ser hallados entre los infieles. No ser cizaña que creció entre trigo. Jesucristo, refiriéndose a esto, dijo en Mateo 10:28, no teman a los que pueden matarles el cuerpo y que no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Como cristianos, tenemos que vivir bajo esta doble perspectiva del juicio de Dios.
Por un lado, el cristiano debe de cuidar su salvación con temor y temblor. Y por el otro lado, el juicio de Dios también debe traer esperanza de que un día Dios cumplirá finalmente y completamente su promesa de acabar con nuestro sufrimiento para siempre y estaremos ante su presencia en una perfecta comunión con Él. Entonces el juicio de Dios trae esta doble vertiente: esperanza, pero también temor. Temor a cuidar nuestra salvación, temor a realmente estar convencidos de que estamos entre los fieles y no entre los infieles. Así que, hermanos, somos elegidos por Dios para no volver atrás, y para ello nosotros tenemos que estar listos para la batalla y listos para presentarnos delante del juicio de Dios, orando, siendo disciplinados en nuestras oraciones, utilizando nuestros dones y capacidades, o sea, la comunidad de la iglesia, y recordando acerca también del juicio de Dios. Yo sé, hermanos, que probablemente en estos tiempos varios de ustedes han estado sufriendo, porque de alguna manera estamos atravesando por periodos difíciles. Estamos atravesando por periodos en los que las luchas espirituales se están multiplicando. Y que quizás por la manera en la que ahora estamos teniendo los cultos, por la manera en que ahora se está llevando adelante la misión de la iglesia, para algunos no es tan efectivo como lo era antes. Es una lucha, hermanos, en la que tenemos. La invitación en esta mañana de la palabra de Dios es que tenemos que estar listos para esta batalla. Tenemos que estar listos siendo disciplinados en las oraciones. Tenemos que estar listos usando nuestros dones. Tenemos que estar listos atendiendo al juicio de Dios. Y si tú eres una persona no creyente que estás escuchando en este día este mensaje, yo te invito a que te arrepientas de tus pecados y le pidas a Dios que entre a tu vida, porque va a haber un juicio. Va a haber un juicio en el cual Dios va a separar a los fieles de los infieles. Podemos descansar en la promesa de aquellos que somos sus hijos, de que en todas estas luchas y batallas que tenemos, mientras utilicemos estas herramientas que Dios nos ha dado, Él va a estar con nosotros todo el tiempo y nos va a ayudar a atravesar esos periodos difíciles que vienen a nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por el tiempo que nos has permitido reflexionar en tu palabra. Gracias, Dios, porque nos recuerdas que estamos en medio de una lucha, porque nos recuerdas que estamos en medio de un mundo que vive en oposición a ti y que nos busca atraer constantemente para sacarnos de la fe, Dios. Gracias, Dios, también por recordarnos que puede haber personas que creen ser parte de tu pueblo, pero no lo son. Ayúdanos, Dios, si somos uno de ellos, identificarlo para solucionarlo, Señor. Yo sé que tú tienes el deseo y las ganas de perdonarnos. Ayúdanos, Dios, a enfrentar estas luchas que tenemos, a enfrentarlo con las herramientas que tú nos has dado, a ser disciplinados, a ayudar a nuestros hermanos, a recordar, Señor, que un juicio se acerca pronto. Gracias, Dios, por el día. Gracias, Dios, por la salvación que no merecíamos. Gracias, Padre, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Gracias por sus dones, gracias por sus capacidades. Dios, dales la creatividad, dales el deseo de seguir ocupando sus dones para el crecimiento y el fortalecimiento de tu iglesia. Te lo suplicamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.